Ok. Bueno, ya son Yarinet. Muy bien. Bienvenida, Yarinet. Ailet también. Gracias. Ya son las 36, así que vamos a ir a dar comienzo. Primero que nada, pues agradeciéndole a ustedes que están aquí esta noche, buscando cómo recibir herramientas, técnicas nuevas, técnicas basadas en evidencia para mejorar los hábitos de estudio y cómo ustedes pueden asistir a sus hijos en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Así que, Coralis, bienvenida. Gracias por unirte a nosotros esta noche. Estábamos dándole la bienvenida a todos, como les estaba comentando, y vamos ahora a dar comienzo. Así que adelante, Brenda. Para beneficio de los papás que tal vez no han estado en otras de nuestras sesiones, si hay alguno de ustedes que es la primera vez que está aquí con nosotros, pues levante la mano, ¿verdad? Por si acaso, para nosotros hacer una presentación más. Muy bien, ya. Perdóname que me corregiste ahorita. Me dijiste Yarinet, ¿verdad? Y Coralis. Muy bien. O Coralis. Bienvenidas a las dos. Mi nombre es Soraya Sesto, fundadora de American Cyber Academy. Así que un placer tenerlas aquí. También nos acompaña la doctora Vanessa Santoni, que es nuestra directora escolar, que está a cargo de nuestra academia y de todos los procesos que tienen que ver con nuestros profesores, nuestro contenido académico, el proceso de evaluación y avalúo de sus hijos. O sea, todo eso es lo que la doctora Santoni, ¿verdad? Es su peritaje. Está con nosotros también la profesora Brenda López. Brenda, vamos a pedirte que te presentes un momento para beneficio de todos los papás, aquellos que no te hayan conocido antes. Sí, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es la señora Brenda López. Yo soy la instructora educativa de lo que es la plataforma de la nueva escuela virtual y el recurso de talleres también de Casa Grande, y que voy a estar ofreciendo, ¿verdad?, el taller relacionado a técnicas y hábitos de estudio. Así que si tienen alguna duda o pregunta, pues gustosamente pues se las vamos a estar contestando en la noche de hoy. Lo importante es que podamos aprender algunas técnicas nuevas que nos ayuden a nosotros como papá a poder apoyar la educación de nuestros hijos y que puedan trabajar, ¿verdad?, de manera independiente en todo lo que tiene que ver con el área educativa. ¿Sí? Muy bien. Nos dicen también si cuando empiece la presentación, si la están viendo bien, ¿ok? ¿Nos la ven bien? ¿Sí? Yarelis, ¿tienes alguna pregunta? No, Yareli, Yarinet, perdóname. Tienes la manita levantada, por eso te preguntaba. Ok, muy bien. Bueno, pues adelante, Brenda. Vamos a comenzar con nuestro taller de hoy. Le pregunto, ¿están viendo full screen o todavía se está viendo solamente parte de? No la veo de pantalla completa. Ok, déjame ver si... Abajo a la derecha, Brenda, en los botoncitos que están abajo. Sí. No, en la orilla de abajo, donde dice Notes. Abajo. No sé si sabes. Ajá. Es donde está el símbolo de presentación. Tienes Notes, próximo, y luego tienes el cuarto botón, de izquierda a derecha. No. Es que veo el cursor allá. No lo poner tampoco. Donde dice abajo Notes, no sé si es que tú lo ves Yo lo diferente. tengo diferente. Ok, pues no te preocupes, vamos a comenzar para no ocuparle tiempo a nuestros papás. Si lo están viendo bien, seguimos adelante.
Sí, ahora. ¿Ahora sí o todavía? Igual. Se sigue viendo igual, porque es que a mí Ujú. me sale todo el tiempo full screen, pero... Ok, no te preocupes, adelante, vamos. Ok, pues vamos entonces a comenzar con el tema, fomentando el uso de técnicas de hábitos de estudio y aprendizaje en el hogar. Vamos a tener una pequeña agenda, ¿verdad?, sobre los temas que vamos a estar trabajando. El tema número 1 es como una pequeña actividad relacionada a los hábitos de estudio soñados. Vamos a trabajar un poquito sobre lo que son los hábitos de estudio, algunos ejemplos que podemos hacer en el hogar para que ellos puedan desarrollar mejor esos hábitos de estudio. Vamos entonces a ver cómo podemos trabajar específicamente con un espacio efectivo para que los estudiantes, para que sus hijos en este caso puedan trabajar de manera efectiva, mencionar algunas de las técnicas de estudio y qué estrategia entonces podemos utilizar para que ellos puedan mejorar esos hábitos de estudio. Okay. Ujú. ¿Cuáles son los objetivos? Pues número 1, pues entender cuál es la importancia de lo que son los hábitos de estudio para propósitos educativos, bien importante desde pequeñito inculcar, ¿verdad?, lo que son los hábitos de estudio, crear una estructura para que ellos vayan ir moldeándose y puedan ir trabajando de manera independiente, aunque ya sus estudiantes, sus niños son bastante grandes, pero aún así, si no habían desarrollado hábitos de estudio, ¿cómo podemos ayudarlos a que de aquí en adelante pues lo logren realizar para que puedan entonces ser académicamente exitosos y adquirir habilidades? Seguimos viendo la misma primera pantalla, Brenda, no estamos en la agenda. Ok. No sé por qué no tengo. Dale para arriba, porque ahí estás en la pantalla 6. Ahí estás en la 4. Para arriba. Y le estoy dando aquí a la pantallita lo que me mencionaron ustedes, pero como quiera, no me permite. No, era para que mostraran la agenda, pero la agenda está arriba, en la pantalla 2 o 3. Ahí. Ahora está full screen, la Ok, próxima. ahora sí. Ajá. Ahora sí. Ok, ahora sí. Pues esa era la agenda ya la habíamos discutido, ¿verdad? Referente a los temas que vamos a estar trabajando, que le mencioné lo que es la lista mágica sobre lo que son los hábitos de estudio soñados. Vamos a tocar un segundo tema sobre lo que es la importancia de trabajar y desarrollar hábitos de estudio desde pequeño en nuestros niños. Actualmente sí, ya son un poco más grandes, pues cómo podemos ayudarlos a que ellos desarrollen desde ahora en adelante esos hábitos de estudio, ejemplos de cómo podemos llevar a cabo esos hábitos de estudios en el hogar. Vamos a estar trabajando con un espacio de estudio efectivo, cuáles son las diferentes técnicas de estudio que podemos trabajar y estrategias que nos pueden ayudar a motivar a nuestros hijos a estudiar de manera satisfactoria. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos? Pues le mencioné que vamos a entender cuál es la importancia de desarrollar hábitos de estudio, especialmente para lograr el éxito académico de nuestros hijos y adquirir habilidades prácticas para apoyar el aprendizaje de sus hijos, aquellas las habilidades que nos ayudan a nosotros como padres a poder apoyarlos, porque aunque ellos puedan trabajar de manera independiente, como nosotros le podemos colaborar y ser esos guías para que ellos entonces puedan desarrollar ese aprendizaje de manera satisfactoria. ¿Ok? Vamos entonces con una pequeña actividad y me gustaría preguntarle a ustedes, papás, ¿verdad? Si tuviéramos una lista mágica de hábitos de estudio soñado, imagine en estos momentos, ¿verdad? Imagínese que usted viajó al pasado a sus días de cuando ustedes estaban en la escuela. Y piense en algún hábito de estudio que le habría ayudado a mejorar su rendimiento académico. Y piense, ¿verdad?, en tercer lugar, en cómo esos hábitos podrían ayudar a sus hijos hoy. Algún papá que piense en sus hábitos de estudio en el pasado y si hubiesen tenido, ¿verdad?, alguna manera de mejorar ese rendimiento escolar, cómo eso le podría entonces ayudar actualmente a sus hijos en el proceso educativo. Vamos a ver, alguien que quiera comentar puede escribir en el chat o puede activar el micrófono.
y mencionar cuál hábito de estudio tenía cuando estaba en la escuela o qué le hubiese gustado que hubiese habido, ¿verdad? En aquel entonces para poder aprender más. Y si eso que usted piensa que podría haber sido algo que le hubiese ayudado, si actualmente ayudaría a su hijo. A ver, yo le voy a tomar nota aquí. ¿Quién? A ver, creación de repasos, dice Ginette. Me ayudaba muchísimo el crear repasos que luego utilizaba para estudiar para los exámenes. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? A ver, o alguna estructura o disciplina, ¿verdad? Que alguna que ustedes seguían, una rutina. Angie por aquí. Ok. Adelante, Angie. A mí me ayudaba mucho el poder llegar a mi hogar, ¿verdad? A mi casa, descansar un poco, pero no era un periodo muy extenso. Y seguida inmediatamente tener la presencia de que hay algo que hacer y salir de eso rápidamente para yo tener tiempo entonces para después, para jugar. Y esa estructura de yo tener ese momento de decir, ok, ya sé que tengo que hacer algo, lo quiero hacer rápido, lo quiero hacer obviamente bien, porque después mi mamá me va a dar permiso para estudiar. Éramos 3 hermanas, así que a veces teníamos ese tiempo, pero mi hermana mayor se constaba de que, ok, vamos, podemos salir, era una calle en forma de T, así que salíamos a jugar un ratito, pero ya cuando ella decía, no, a recogerse, que mami ya viene por ahí y hay que estudiar. O sea que teníamos esa consistencia de que hay que hacerlo antes de que, ¿verdad? El tiempo nos corriera. Muy bien, excelente. Vanessa comenta que es como recompensa, ¿verdad? Un horario establecido previamente. Y Deli dice la estructura de una agenda visible por hora. Eso le ayudaba a ella. Rutinas diarias. Alejandra, bienvenida. Estamos comenzando. Estamos en un ejercicio. Bienvenida. Adelante. Si tienes preguntas, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Lucas dice, en mi caso prefería estudiar de 3 a 5. Luego de esta hora, muy difícil retener. Oye, Lucas era bien parecido a mí porque yo, si me daba sueño, no podía seguir estudiando. Yo tenía que acostarme a dormir y levantarme tempranito y estudiar, porque si tenía sueño, y eso nos puede pasar muchas veces a nuestros hijos, que a veces dicen tengo examen y tengo que estudiar y se quedan estudiando y con sueño, y la realidad es que pueden leer 10 veces una página y no van a entender nada porque su cuerpo y su alma están en la cama, durmiendo hace rato. Así que eso es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando trabajamos con lo que son los hábitos de estudio, identificar ese horario específico que podemos entonces funcionar efectivamente, y vamos a ver que más adelante hay otras estrategias que podemos utilizar para ayudar a ese desarrollo de hábitos de estudio. Con sueño yo no retengo exactamente, eso nos menciona Alejandra. Bien. Okay. Pues entonces vamos a continuar. ¿Alguien más, verdad? Porque no quiero que se me quede nadie sin que mencione algo. Dice, los maestros me entregaban repaso y nos decían la fecha del examen, por lo que estudiaba una semana antes del examen. Excelente. No estudiar a última hora. Yo siempre le recalco a mi hija que lo importante es repasar todos los días. Porque cuando te toque el examen es un repaso más. No tienes que decir, tengo que estar 5 horas sentado embotellándome un material, porque a lo mejor al otro día se rompe la botella y cuando viene a ver no estoy funcionando o aprendiendo realmente el material y poniéndolo en práctica. Que nos va bien lo que estamos teniendo en una botella que eventualmente cuando pasa el examen vuelve otro tema y ya se te olvidó lo que queremos que aprendan, que adquieran ese conocimiento para que lo puedan poner en práctica fuera del salón de clase, que eso es bien importante. ¿Ok? Pues entonces continuamos
por la presentación. Y, ¿verdad? Como análisis de la actividad, obviamente nosotros no tenemos una varita mágica para nosotros poder desarrollar los hábitos de estudio de manera adecuada, pero sí podemos ayudar a nuestros hijos a que lo puedan poner en práctica de manera satisfactoria, siempre y cuando desarrollemos esos buenos hábitos de estudio en nuestros hijos. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la importancia de los hábitos de estudio? Pues cuando hablamos de hábitos de estudio, son rutinas, prácticas y comportamientos regulares que los estudiantes emplean como parte de un proceso de aprendizaje. Estos hábitos están diseñados para mejorar la efectividad de su estudio y la comprensión de información. ¿Okay? Así que cuando hablamos de hábitos de estudio es crear rutinas, como les mencionaba. Vamos, si todos los días repasas el contenido que se ofreció en la sala de clases, pues automáticamente es un repaso. Así que creas rutinas, vas practicando, vas verificando que estás dominando esas destrezas diariamente. Por ende, cuando llega al final, que te vayas a tomar ese examen, pues vas a poder contestarlo o sobresalir en ese examen porque estás entendiendo. Otra cosa importante sobre lo que son los hábitos de estudio es que muchas veces los estudiantes leen simplemente una oración, pero no están comprendiendo lo que están leyendo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es leer, porque, ¿verdad? Tú puedes leer una oración, un párrafo, un ensayo, pero si tú no lo puedes poner en tus propias palabras, lo que estás leyendo, pues realmente no estás comprendiendo, simplemente estás leyendo. Así que esa es la diferencia y tenemos que lograr que ellos puedan comprender lo que están leyendo. Ahí es que entonces desarrolla realmente ese hábito de estudio real que le ayude a poner en práctica, ¿verdad? En su materia o en la clase para que entonces pueda trabajar de manera efectiva. ¿Okay? ¿Cuál es la relación, ¿verdad?, entre lo que es hábitos de estudio y el rendimiento académico? Pues obviamente, si el estudiante desarrolla buenos hábitos de estudio, se puede administrar mejor tiempo, se puede concentrar y cuando tomar esa prueba va a poder salir en esa prueba. Así que la mejor manera de tener un buen rendimiento académico es a través de lo que son los hábitos de estudio. Así que una cosa va atada a la otra. Si desarrollo buenos hábitos de estudio, me organizo, identifico correctamente el tiempo, ¿verdad? Analizo, me concentro en las tareas que voy a estar realizando, eventualmente cuando lo vaya a poner en práctica en la sala de clases o fuera de la sala de clases, voy a poder tener un rendimiento académico efectivo y eficiente. Por lo tanto, voy a poder sobresalir. Así que si no tengo un buen hábito de estudio, no me estoy concentrando, no me estoy organizando, lamentablemente, mi rendimiento académico va a verse, ¿verdad? Limitado porque no va a poder aprender las destrezas correspondientes a lo que se está ofreciendo en la sala de clase. ¿Okay? Como nosotros, como padres, ¿verdad? ¿Cuál es ese rol que nosotros tenemos como para fomentar el crecimiento y mejoramiento académico de nuestros hijos? Pues, número uno, pues desarrollar esos buenos hábitos de estudios, estar pendiente. Muchas veces pensamos que porque ya son grandes, le decimos ya son grandes, usted puede trabajar independiente, pero usted siempre tiene que servirle de guía. Yo siempre digo, cuando muchos dicen, que ya ellos son grandes, puedes trabajar solito, pero muchas veces en esos procesos de adolescencia, ¿verdad?, en donde están pasando diferentes etapas, ellos ya se creen grandes, pero no lo saben todo. Así que es importante siempre darle seguimiento, que muchas veces cometemos el error de decir, ya él lo puede hacer solo porque ya eres grande. Sí, pero yo como papá tengo que supervisar lo que él está haciendo y decirle, ok, pues mira, si no dominas esta destreza, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Te puedo colaborar? ¿Ok? Así que eso es parte de lo que es el rol como papá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesita las herramientas necesarias que usted le pueda ayudar y brindar para que ellos puedan entonces trabajar. Y obviamente usted como papá es un apoyo y una colaboración para que pueda entonces desempeñarse de manera satisfactoria en la sala de clases. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre lo que son los hábitos de estudio? Muy bien, seguimos adelante.
Continuamos. Entonces, ejemplos prácticos de hábitos de estudio, pues aquí tenemos una tablita de los diferentes, ¿verdad?, hábitos de estudio que podemos desarrollar en el hogar. Número 1, la gestión de tiempo. Eso es bien importante, identificar cuáles son esos plazos efectivos en donde el estudiante puede trabajar más eficiente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, le da un ejemplo de la descripción: establecer plazos y prioridades para las tareas escolares. ¿Ok? ¿Cómo lo llevo a cabo en el hogar? Pues enseñarle a sus hijos a utilizar tareas o calendarios. Muy bien, como por ejemplo una de las mamás mencionaba que ella calendarizaba, ¿verdad?, las actividades que tenía. En este caso, usted puede crear un calendario, ya sea en el celular, en la computadora, e ir marcando las diferentes tareas que tiene y cuánto tiempo tiene para contestar las mismas, cuándo son los exámenes. Así él puede, ¿verdad?, gestionar su tiempo adecuadamente. Si tiene una tarea muy complicada y dice, pues quiero entonces trabajar esta porque me va a tomar más tiempo en contestarla, o si viceversa, digo, pues voy a trabajar las que son más fáciles y luego entonces voy a trabajar con las que son me van a tomar más tiempo, para que entonces que sea ese tiempo que yo utilice, valga la redundancia, en trabajar esas tareas, sea realmente efectiva. ¿Ok? Así, por ejemplo, concreto, si tu hijo debe completar un proyecto en 2 semanas, crear una lista de las tareas con las fechas límites. Eso es importante y ustedes bien lo saben, porque en la plataforma misma de la nueva escuela virtual de ACA les da recordatorios, notificaciones, y les genera un calendario para que ellos se mantengan al día de las diferentes actividades que tienen en cada materia. ¿Okay? Y obviamente, ¿cómo se ve aplicado? Pues que su hijo siga ese calendario para que entonces pueda trabajar las tareas a tiempo. ¿Y cuál es el beneficio? Pues obviamente la reducción del estrés y el cumplimiento a plazo, porque muchas veces tenemos muchas tareas, muchas asignaciones, y si no gestionamos el tiempo adecuado para cada actividad, pues lamentablemente va a llegar a un punto que va a tener todo acumulado y va a generar estrés que pueden causar en que el estudiante pues se bloquee y no pueda entonces trabajar, o su rendimiento académico se vea afectado por ese nivel de estrés, por no haber gestionado ese tiempo correcto en las diferentes actividades que tenía. ¿Ok? Establecer un horario fijo. Es bien importante también establecer ese horario que va a estipular. Por ejemplo, yo le tengo a mi hija que todos los días las horas de estudio es de 5 a 6, de 5 a 7, dependiendo. Pero ya ella sabe que ya a las 5 de la tarde ya ella tiene que sentarse y tomar las libretas. ¿Por qué? Porque le estoy creando, como dice los hábitos de estudio, organizar, crear una estructura, establecer un horario fijo. Como bien mencionó la mamá, a mí me funcionaba que cuando llegaba sabía que tenía que hacer la tarea, pues hacerlo lo antes posible para poder tener tiempo para jugar. Así que lo mismo pasa. ¿Cuál es ese horario que me es más efectivo a mí para poder trabajar? ¿Ok? Tomar apuntes efectivos, eso es otro de los hábitos de estudio que podemos trabajar. Si, por ejemplo, tenemos que trabajar un capítulo o una lección en específica, pues que entonces lea y vaya haciendo anotaciones de los puntos más importantes que entendió de esa lección. Eso es otra manera de hacer hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque está comprendiendo y entendiendo el material que se está discutiendo. Así que hacer ese hábito también le va a ayudar a que ellos puedan trabajar de manera efectiva. ¿Okay? Organización de materiales. Mira, si por ejemplo le falta algún material, alguna hoja, algún documento, o se le fue de internet, pues cómo yo voy a organizar esos materiales que me funcionen a la hora de yo trabajar las tareas. ¿Por qué? Porque el tener los materiales a la mano me evita el tener que estar perdiendo, ¿verdad?, mucho tiempo buscando qué es lo que estoy. A veces decimos, voy a trabajar esta tarea, y cuando venga a ver, tienes un proyecto y te falta la mitad de los materiales. Pues ya no lo puedes empezar en esa hora que estipulaste, porque tienes que conseguir los materiales antes de comenzar. Y si no recuerdas dónde están y en lo que lo busque el otro, puede pasar 1 hora, 2 horas. Así que ya después te da sueño y cuando vienes a ver se te atrasa esa información. Así que es bien importante tener organizados los materiales para que pueda entonces funcionar adecuadamente. ¿Ok? Otro de los hábitos en el hogar que podemos desarrollar es establecer metas de estudio.
¿ok? ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar al estudiante a que se pueda motivar y enfocar en un tiempo de estudio que necesite, ¿ok? Que se vaya fijando metas. Si, por ejemplo, el viernes tengo examen, pues, ¿qué es lo que yo voy a estar trabajando el lunes para ayudar a que cuando yo tome ese examen el viernes pueda salir mejor? ¿Cuál es mi meta en esa clase? Si saqué una mala nota, saqué C o saqué D, ¿cómo yo mejoro? ¿Qué debo mejorar para poder seguir progresando académicamente? No quedarme, pues ya saqué, no. ¿Qué yo puedo mejorar? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Verdad? Porque a lo mejor fue que estudió solamente 1 hora en vez de 2 horas, o a lo mejor no entendía el material y no buscó ayuda para poder. Así que tengo que establecer metas para entonces que pueda mejorar ese rendimiento académico. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas al momento sobre alguno de los hábitos de estudio para el hogar? Tenemos un comentario aquí de Alejandra. En mi caso, con Marcel no sucede lo contrario, porque no nos dan tareas ni trabajos para entregar para ninguna de las clases. Quisiera que los maestros nos den material para trabajar. Muy bien. O sea, que ella, aparte de lo que pasa en la clase como tal. Muy bien. Recibido, dice Vanessa. Muy bien. Gracias. Adelante, Brenda. Sí, antes de que siga, Brenda, permíteme un minuto. Quiero entrar nuevamente con el asunto de la gestión del tiempo, ya que tenemos a varios padres aquí. El elemento de la gestión del tiempo es bien importante, mis queridos papás, porque el joven tiene que aprender a establecer prioridades a la hora de sentarse a estudiar. ¿Ok? ¿Cuál es mi prioridad? La fecha límite del examen es tal fecha. Tengo esta tarea para el día de hoy. Esta la tengo que comenzar y trabajar para el día de mañana. Los jóvenes no saben establecer prioridades y ahí es donde papá y mamá entran y se convierten entonces en ese orientador, en esa persona que nos va a ayudar a establecer esa prioridad en lo que ellos van aprendiendo. Se los dejo saber porque muchos de los estudiantes que no completan los trabajos de clase es porque están teniendo problemas con la gestión del tiempo. No han sabido cómo establecer prioridad y se le acumulan los trabajos y por consiguiente se le hace más difícil completar las evaluaciones de sus maestros. Así que aproveché, ¿verdad?, la oportunidad. Gracias, Brenda, y adelante. Gracias. ¿Algún otro comentario antes de continuar con hábitos de estudio para el hogar? ¿No? Ok, otro de los hábitos de estudio en el hogar es evitar las distracciones, ¿verdad? Si nosotros sabemos y hoy en día que trabajamos, ¿verdad?, con la tecnología en todo momento, es bien importante dejarles saber la importancia de que si vas a estudiar, es estudiar. No es tener el celular en la mano o tener, aunque hay mucho, o música o ruidos que estén constantemente limitando el tiempo, ¿verdad?, de estudio de ese niño. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque hay niños que aprenden de diferentes maneras, ¿verdad?, porque tienen diferentes estilos de aprendizaje. A lo mejor aquel estudia con la música porque a través del sonido de la música o de la canción van aprendiendo el contenido, porque hay personas que son, ¿verdad?, musicales, pero es bien importante tratar de evitar las distracciones. Si estoy en la computadora, pues trabajar nada, o estudiar y luego entonces pues, entrar a Facebook o entrar a las redes sociales, pero muchas veces estamos entre la computadora, entre lo que hacemos el trabajo y estar en las redes sociales, cuando ven, escribiendo, chateando en WhatsApp. Así que esas distracciones pueden afectar el desempeño escolar también. Así que cuando hablamos de hábitos de estudio tenemos que evitar eso. Si, por ejemplo, nos da sueño estar en la cama, pues saber que no vamos a estudiar en la cama, porque sabemos que automáticamente nos sentemos en la cama a estudiar, nos vamos a quedar dormidos. Así que eso también puede ser una distracción. Es importante saber tener un área específica en donde puedan, ¿verdad?, estudiar, que esté libre de distracciones para que entonces pueda trabajar y estudiar de manera eficiente. ¿Ok? Otro de los hábitos de estudio es hacer resumen sobre las unidades de estudio, que eso es importante. Ahí entra lo que es la comprensión lectora, que fue lo que le estuve mencionando. No es lo mismo leer que comprender lo que estoy leyendo.
Así que el que ellos puedan hacer resumen, por ejemplo, de algún contenido que hayan leído, eso le va a ayudar a lo que es la retención de la información. Por lo tanto, pueden entonces mejorar también el área académica, el realizar resumen. Otra de los hábitos de estudio en el hogar es repasar regularmente, que eso ya lo discutí desde el principio. Todos los días yo voy repasando, cuando vengo a ver es un repaso más. Y ya lo tengo, ¿verdad? Y lo puedo aplicar de manera correcta, en cual, ya sea dentro de la sala de clase o fuera, ¿verdad?, de la sala de clase, que no es lo que nosotros deseamos con el estudiante, porque en la sala de clase se le da un contenido, pero que luego él tiene que aplicarlo. Por ejemplo, si le estoy dando las tablas de multiplicar o trigonometría o lo que son las matrices, ¿cómo yo entonces ese tema lo puedo aplicar fuera de la sala de clases? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que ellos sean exitosos académicamente fuera de la escuela, ¿ok? O de las clases que se están tomando, ¿ok? Y por último y no menos importante, la adaptación a las necesidades, ¿ok? Si el niño tiene algún tipo, ¿verdad?, de problema visual o algún tipo de problema auditivo que le está afectando, pues es bien importante que usted también tenga conocimiento de eso para desarrollar buenos hábitos de estudio, porque si, por ejemplo, no está leyendo, no está viendo bien, pues no va a poder leer debidamente, o si tiene algún problema, por ejemplo, de dislexia, que puede cambiar, ¿verdad?, las palabras o el orden de las letras, pues eso también a lo mejor puede ser un factor. Así que de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, particulares de cada niño, también tenemos que hacer hincapié en que eso es parte de desarrollar buenos hábitos de estudio en nuestros niños, identificar esas necesidades, cuáles son esas debilidades para poder atenderlas, para que entonces pueda trabajar de manera eficiente y mejore el rendimiento académico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues continuamos. Entonces, con la creación de un espacio de estudio efectivo. Y aquí vamos entonces a mencionar muchas de las cosas que anteriormente mencionamos en los hábitos de estudio que podemos desarrollar en el hogar. Número 1 es elegir el lugar adecuado, que fue lo que les mencioné. Un lugar que tenga buena iluminación, buena ventilación, porque ahora con estas, ¿verdad?, calores que están haciendo con el clima tan alto, esas temperaturas, si por ejemplo estoy encerrada en un lugar, pues se siente sofocado, no va a poder funcionar adecuadamente, no va a poder pensar, porque lo que está pensando todo el tiempo es en la calor que está haciendo. Así que si no hay una buena iluminación, pues se le va a hacer difícil el poder leer, y cuando viene a ver, pues deja la computadora o el libro o la lección a un lado porque no se siente cómodo. Así que lo importante es elegir un lugar adecuado, tranquilo, sin distracciones, que le ayude entonces a poder trabajar eficientemente en esas tareas que se va a estar trabajando. Espacio compartido, obviamente, bien importante que si, por ejemplo, va a estudiar en el comedor, en la sala, pues sepa que a lo mejor hay otras personas que están en ese lugar, pues tratar de que ese espacio que se está compartiendo, porque a lo mejor estoy viendo una película, pero yo estoy estudiando al mismo tiempo, pues a lo mejor poner el volumen del televisor bajito para que entonces él pueda trabajar las tareas y no se convierta en un distractor, y en vez de terminar de hacer la tarea, termine viendo la película con usted. ¿Okay? Así que eso es importante, evitar que el niño sufra o su hijo sufra de algún tipo de distractor, para que entonces pueda funcionar adecuadamente en lo que es la creación de estudios eficientes. ¿Ok? Gestión de varios hijos. Eso es otra también de los distractores, que a lo mejor tenemos niños de diferentes edades, así que o bastante o similares, pues cómo podemos entonces trabajar, ¿verdad? Aquí a lo mejor estudio a las 4 con uno, a las 5 con otro, divido el tiempo para que entonces no se me mezcle uno a información con el otro, y que entonces pueda causar que ninguno de los dos entienda el material, porque eso puede suceder también. Así que cómo trabajo con cada uno de los con cada uno de mis hijos de manera eficiente, que no afecte la calidad del aprendizaje del otro.
¿Ok? Así que puedo dividir por el calendario, los lunes y miércoles trabajo contigo, los martes y jueves trabajo con el otro, los viernes trabajamos en conjunto. Eso es parte de desarrollar un espacio de estudio efectivo también en el hogar. Y obviamente sabemos que cuando tenemos varios niños trabajando en una misma área, si hay unos pequeños y otros grandes, cuando viene a ver empieza el ruido y empiezan a gritar o quieren que le den más atención a este que al otro, y cuando viene a ver se forma una algarabía, así que no logramos que ninguno de los dos pueda aprender o los tres. ¿Okay? Dudas, preguntas al momento. ¿Qué técnicas de estudio entonces podemos trabajar? Pues diferentes conceptuales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los hábitos de estudio, que son rutinas de estudio y comportamientos regulares. ¿Y cuál es la técnica? Son las estrategias que nosotros utilizamos para que ellos puedan aprender, como son resumir o hacer tareas de memoria. Otra de las cosas, ejemplos que podemos utilizar con hábitos de estudio es el desarrollo de un horario y crear un lugar o un espacio tranquilo para estudiar. Y cuando hablamos de técnicas, pues viene siendo todos aquellos que nos ayuden a que ese estudiante pueda aprender más fácilmente un contenido, esas estrategias específicas. ¿Ok? Hay 3, ¿verdad?, técnicas que podemos trabajar con nuestros hijos. Número 1 es hacer los resúmenes. Les mencioné brevemente como la importancia de poder crear resúmenes para poder trabajar con la retención y comprensión lectora en las diferentes materias. Tenemos lo que es la técnica de Pomodoro y tenemos lo que es la mnemotecnia. Okay, vamos a mencionar un poquito, por ejemplo, cuando hablamos sobre lo que son los pasos para hacer un resumen, pues, obviamente seleccionar cuál es el material que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Estos son los diferentes pasos para hacer un resumen efectivo que le ayude entonces a entender o comprender el material que se va a estar trabajando. Así que número 1, seleccionar cuál es el material. Y si su hijo necesita ayuda porque no entiende ese contenido, es importante siempre tenerle un diccionario, ¿verdad? O en la misma computadora buscar el diccionario digital para si no entiende una palabra, vaya a buscar cuál es el significado, cuál es la ventaja que ese niño va a poder entonces adquirir nuevos conocimientos y va a seguir ampliando ese lenguaje. Y eso es importante, ¿ok? Número 2, lee y comprende el contenido. ¿Ok? Asegúrese de que lo que él está leyendo lo está comprendiendo. Y si hay algo que no entienda, usted se lo pueda explicar o exponer ejemplos tangibles que le ayudan a ellos a entender lo que se está discutiendo. Para que entonces él pueda entonces asociar ese contenido y lo pueda entender y lo pueda aplicar. ¿Ok? Número 3, identificar puntos claves. ¿Ok? Siempre es importante identificar cuáles son aquellos detalles más importantes o relevantes de una información que el estudiante está resumiendo. ¿Ok? Identificar cuáles son los personajes, cuál es el autor, ¿verdad? Dependiendo del tema que se esté trabajando. ¿Okay? Número 4, organizar la información. ¿Okay? Que sean de manera lógica, organizada, para que entonces pues, ahí entra lo que son a lo mejor la creación de mapas de conceptos, donde tengo un tema principal y luego lo voy desmenuzando en subtemas, y dentro de esos subtemas tenemos unos ejemplos específicos para poder entender lo que significa cada uno de ellos. ¿Ok? Sintetiza y simplifica. ¿Ok? Así que si ellos no entienden, ¿cómo usted le puede explicar esa información en sus propias palabras? Eso es parte de lo que es el poder crear un resumen, porque si, por ejemplo, escribe la primera oración de cada párrafo, ¿realmente está resumiendo o no? Porque no está explicando en sus propias palabras. No es redactar lo que ya está escrito, es cómo yo lo aplico utilizando mis propias palabras. ¿Ok? El uso de ejemplos, que ya bien les mencioné, clarificarle el concepto a través de lo que son diferentes ejemplos que lo puedan aplicar. El número 7, revisa y corrige. Que él lo haga primero y luego usted se puede sentar y verificar lo que él escribió.
y hacerle preguntas. ¿Por qué entendí? ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué entendiste que era así y no de esta otra manera? ¿Okay? Eso es importante para que entonces ellos puedan ver si realmente están en lo correcto o incorrecta la premisa que ellos están, ¿verdad?, redactando. ¿Okay? Número 8, usa ayudas visuales. Todo lo que es audiovisual muchas veces le ayuda a entender mejor el material. Así que si hay alguna información que ellos no están entendiendo, de qué manera yo puedo utilizar apoyos visuales, ya sea un video, porque a lo mejor no está entendiendo el tema, pues busco un video relacionado a ese tema que me lo pueda explicar con más detalle para entonces que él pueda aprender. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer también. ¿Okay? Practica con preguntas, pues obviamente hacerle preguntas relacionadas al tema. A lo mejor usted lee cuál es ese capítulo que están discutiendo. Luego entonces usted le hace preguntas aleatorias para ver si él le puede contestar. Si puede hacer, contestar por qué sí, por qué no, ¿verdad? Podemos identificar, comparar y contrastar, ¿okay?, con ellos para ver si realmente ellos están entendiendo esa información. Un repaso regular, obviamente siempre trabajar con una rutina de revisión para ver si realmente ellos están adquiriendo ese conocimiento que nosotros queremos. En ese resumen, variar el formato, ¿verdad?, hacer diferentes tipos de resumen, no solamente redactar, sino a lo mejor hacer un mapa de concepto, o hacer diferentes tipos de información de tareas que le puedan ayudar a llegar al mismo resultado, por ejemplo. ¿Okay? Variar el formato, si es apropiado, experimentar juntos diferentes formatos de resumen, que fue lo que le acabo de mencionar. Fomentar la autonomía, obviamente permítele que ellos realicen el resumen. No es que por querer ayudarlos le hagamos la tarea, sino que él lo realice y luego usted lo revisa. Si tiene que decirle, mira, esto entiendo que está incompleto o esto no debe ser así, eso es importante que se lo deje saber también a su hijo, porque de esta manera le va a ayudar a que él haga el trabajo y usted simplemente es un facilitador o un guía del estudio. Ellos son los que se tienen que de encargar de adquirir ese conocimiento que se requiere de ese tema en particular. ¿Okay? Dudas o preguntas con alguno de los pasos para hacer resumen, que es una de las estrategias que tenemos para desarrollar hábitos de estudio. ¿No? Pues aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, relacionados a el formato de técnicas para hacer resúmenes escritos, ¿verdad? Tenemos los mapas de concepto y los diagramas de flujo. Estos son los diferentes tipos de resumen que podemos hacer, que en un momento dado les mencioné que podemos hacer diferentes tipos de resumen, pues podemos hacer el escrito, que es el que regularmente utilizamos a través de los mapas de concepto, ¿verdad? Seleccionamos el tema principal y cuáles los subtemas o los temas que están conectados a ese tema principal, o diagramas de flujo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a trabajar de manera secuencial y de manera lógica esa información que queremos representar a través de ese resumen. Y aquí hay algunos ejemplos. El método de Cornell para hacer resumen. Ahí le permite lo que puede escribir en el lado izquierdo, que son los conceptos o claves del tema. En la derecha podemos entonces escribir información relevante sobre el tema y ejemplos. Y al pie de la página, pues entonces podemos poner un resumen de la información que se ha trabajado en varias columnas. Los formatos y técnicas de hacer resumen, pues tenemos también lo que son las tablas y los gráficos, que es más bien para trabajar con lo que son los datos estadísticos. Tenemos las tarjetas de estudio
que muchas veces la utilizamos. Yo creo que cuando nosotros estábamos en las escuelas también, ¿verdad? En donde nuestras mamás, por ejemplo, nos ponían las tablas de multiplicar y hacía competencias con nosotros para que nos lo pudiéramos aprender, o algún concepto para que la pudiéramos parear. Así que eso también nos ayuda a que ellos puedan desarrollar y entender conceptos, y hacer resúmenes de audio o video que se pueden grabar, ¿verdad? Los conceptos y ir escuchándolos y repasándolos, porque como les mencioné, hay diferentes tipos de estilos de aprendizaje. A lo mejor hay unos que aprenden de manera visual, hay otros que aprenden, ¿verdad?, de manera como el constructivismo, que va construyendo su propio aprendizaje. Hay otros que son más auditivos, que a lo mejor graban la clase y luego entonces la escuchan y van adquiriendo ese conocimiento. Así que hay diferentes maneras en que podemos utilizar para crear resúmenes. Otros son los resúmenes interactivos en línea. Podemos trabajar, está la aplicación de Prezi, está la aplicación de Google. ¿Okay? Tenemos lo que son los resúmenes y las preguntas y respuestas, en donde podemos hacer, mira, una lista de diferentes tipos de preguntas relacionadas a un contenido, y luego entonces ir respondiendo. Hay muchos estudiantes que también aprenden así, en lo que es, por ejemplo, van transcribiendo o escribiendo la información que ya tienen previamente documentada, ya sea en la computadora o en un papel, y de esta manera van aprendiendo también. Eso les ayuda a trabajar específicamente para adquirir conocimientos, ¿ok? Y resúmenes a través de lo que son los post-its o las notas adhesivas, que muchas veces también hacemos, ¿verdad? Y ahí podemos poner palabras claves o información relevante de ese contenido que nos pueda entonces ayudar también a adquirir conocimiento y desarrollar buenos hábitos de estudio. ¿Okay? Tenemos resúmenes mediante las flashcards digitales, que igual que, por ejemplo, aquí tenemos las tarjetas de estudio que son a papel, ¿verdad?, que escribimos, pero también hay aplicaciones digitales que podemos utilizar para utilizar lo que son los flashcards y poder entonces trabajar a través de la computadora diferentes maneras de hacer resumen y trabajar con el contenido. Y tenemos también el software Anki, que le ayuda también a trabajar con lo que es memorizar los repasos utilizando tarjetas, y aquí hay varias aplicaciones que podemos utilizar y videos relacionados a esa aplicación. Así que ya eso, todo lo que acabo de mencionar es relevante a lo que es la técnica de crear resúmenes. Así que hay diferentes maneras en cómo podemos crear resúmenes para desarrollar hábitos de estudio. La segunda técnica que tenemos es la técnica de Pomodoro, que es la que se basa en dividir el trabajo en diferentes términos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba, a lo mejor el estudiante solamente, ¿verdad? Y estudios así mismo lo demuestran, que un estudiante puede estar pendiente o estar interesado en un tema máximo 20 minutos. Ya después de 20 minutos, como su mente empieza a distraerse, así el técnica de Pomodoro lo que le permite es que usted vaya trabajando poco a poco. Pues a 15 minutos y vuelvo y retomo. Por ejemplo, estudiando, vayas leyendo, viendo, poco a poco. Por ejemplo, elegir una tarea importante, el paso 1, luego entonces el paso 2, establece una alarma a los 25. Y luego entonces 25 minutos más de trabajo, y luego entonces vuelva y descanse por lo menos por 5 minutos.
y repite ese ciclo hasta por lo menos completar 4 pomodores. Eso le va a permitir una hora de descanso más largo, entre 15 a 30 minutos. Y es más eficiente porque si el niño está cansado, si su hijo ya no quiere hacer la tarea y lo que está es ahí pensando en cómo la va a hacer, pues lamentablemente no va a ser funcional. ¿De qué manera? Toma un descanso. Come algo, descansa, da una vueltita, respira. Ok, ya vuelves y te concentras y vuelves y te sientas y retomas. Así que eso es lo que se le conoce como la técnica de Pomodoro. ¿Dudas o preguntas con esta técnica o con la técnica de resumen? No. Continuamos entonces. La otra que tenemos es la mnemotecnia, que es una técnica de memorizar que se utiliza como dispositivo de patrones. En este caso, que utilizan, por ejemplo, las primeras letras de la palabra y forman una mini palabra, pero que tiene un significado de cada está formando. Esta técnica pueden ser como si fueran trucos mentales que ayuda a lo que es la retención de datos y que se recuerda la información más fácilmente. No es lo mismo aprenderse una palabra que la pueda asociar con cada una, ¿verdad? Una sola palabra que esté arraigada a un significado en específico. Ejemplo, como los aquí dice rock beat, Roy beat. Eso nos identifica el arco iris, orden alfabético, en las siglas que representan los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. ¿Ok? Rojo. Sí. En inglés, obviamente. Exacto. Así que esa es lo que muchas veces hay niños que tienen como que unas claves para escribir cierta información, pero ellos tienen obviamente identificado lo que significa cada letra. Y de esa manera lo que hacen es que a través de una palabra pueden retener información, más información de manera más fácilmente. ¿Okay? Y se puede intentar, y es otra de las técnicas de estudio que podemos utilizar para que se aprendan más fácilmente la información. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos de la mnemotecnia? Pues obviamente entender la información, ¿verdad? Y asegurarse de comprender lo que deseas recordar, no que haga una palabra con varias letras y de momento no sepa lo que significa la A o la G, porque entonces no estás, ¿verdad?, utilizando la mnemotecnia de manera correcta. ¿Sí? Importante encontrar esa palabra clave que le va a estar ayudando o frase que pueda identificar o resuma esa información que el estudiante quiere o que su hijo quiere aprender. Crear una imagen relacionada, ¿verdad?, con una palabra clave o con una imagen mental que se represente esa información, dividir la información, ¿verdad?, en pequeñas partes. La próxima es organizar en secuencias para que obviamente realmente sea una mnemotecnia, porque no puede tener letras en diferente orden, tienen que ser en el mismo orden correspondiente a las diferentes palabras o frases que quiere entonces trabajar. Haz una historia o una imagen que se pueden combinar en lo que son las palabras claves y partes de una historia o imagen fácil de recordar. Y por último, practicar, ¿verdad? Practicar esa palabra y recordar qué significa cada una de esas letras o esa frase para que entonces la pueda poner en práctica y pueda entonces aprenderse un tema en particular de manera más fácil. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas con la mnemotecnia? No. Okay. Aquí, por ejemplo, pueden crear algún tipo de actividad, ¿verdad? Creando mnemotecnia en el orden de los planetas. Por ejemplo, puedo utilizar la frase: mi vaca Tomasa mueve justo su uña nueva, que es el orden de los planetas. Mercurio, ¿verdad?, Venus, vaca, Tomasa, tierra,
Marte mueve, Júpiter justo, Saturno su, Urano uña y Neptuno nueva. Así que en ese caso, mi Vacatomaza mueve justo su uña nueva, significa el orden de los diferentes planetas en el sistema. ¿Ok? Así que a eso es lo que se refiere cuando hablamos de mnemotecnia. ¿Cómo podemos entonces utilizarlo, ya sea en letras, frases o palabras, acortar una información para aprenderla más fácilmente? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Eso le gustó mucho a Alejandra. Seguimos adelante. Ok, perfecto, gracias. Pues obviamente, ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos? Pues obviamente establecer un ambiente de estudio positivo es sumamente importante, ¿verdad? Que según el niño va trabajando, ¿verdad? Que tenga un estudio, un espacio tranquilo, los materiales y se sienten cómodos, eso le va a ayudar a que ellos puedan trabajar de manera eficiente, que a lo mejor se pueda regañar si no se siente que no lo aprendes rápido. Es bien importante que sepan que eso puede frustrar al niño. Importante es crear ese ambiente positivo, establecer metas claras, definirle qué es lo que usted espera de él en las diferentes clases y si no está ocurriendo de manera satisfactoria la adquisición de conocimiento, cómo entonces puedo lograrlo, a lo mejor comunicándome con la maestra, desarrollando un plan, ¿verdad?, más eficiente de estudio, ofrecer elogios y recompensas. No es que usted cada vez que él saque una A, usted le va a dar una recompensa. Simplemente con el decirle lo está haciendo excelente, eso es sumamente importante para ellos porque se sienten reconocidos, ¿ok? Y no es porque, por ejemplo, si sacó una C y de momento saco una B, pero mira, sacaste B, no sacaste A. Por más pequeño que sea el esfuerzo que él haya, ¿verdad?, obtenido, es bien importante siempre reconocerlo para que ellos digan, mira, no saqué A, pero me dijo que lo hice bien, se siente orgulloso de mí y eventualmente él quiere seguir mejorando. Y esa iniciativa de usted tener todo el tiempo el mencionarle lo importante y lo contento que se sienta con lo que él está realizando, le va a ayudar o motivar a él a que pueda hacerlo, a que pueda seguir continuando mejorando. ¿Ok? Hablarle sobre el futuro, eso es algo bien importante, porque independientemente de lo que ellos quieran hacer en un futuro, sea médico, sea estilista, sea mecánico, crea su propio negocio, es importante usted hablarle que es importante terminar los estudios. Porque si él quiere ser el mejor mecánico, a lo mejor no tiene que ir a la universidad y estar 10 años estudiando, pero va a tomar un curso técnico, así que tiene que terminar su 4º año para ir y aprender cómo es que se baja una transmisión, cómo es que cambia los frenos, que lo que ellos quieran hacer sean lo mejor y que puedan ser productivos a la sociedad. ¿Okay? Así que eso es importante que se lo recalquen, porque muchas veces ellos piensan, pero es que pues mira, lo que quieras hacer, ser mejor, para que entonces no te quedes, ¿verdad?, atrás y puedas entonces seguir progresando y ser exitoso en la vida. ¿Ok? Conectar con sus intereses. Muchas veces a lo mejor no nos gusta lo que ellos quieren estudiar, pero nosotros ya pasamos por ese proceso, ya estudiamos, pues ahora es parte de que nosotros, ¿verdad?, apoyemos a nuestros hijos en los intereses o lo que ellos quieran estudiar en el futuro, porque eso les va a ayudar a que sean exitosos, porque si usted le dice, yo quiero que tú seas médico, pero él no quiere ser médico, eventualmente a lo mejor se frustra, no quiere estudiar y después no estudia nada. Pero quiero ser esto, pues ayúdelo para que entonces siga progresando. ¿Ok? Establecer un equilibrio, porque no todo el tiempo es los estudios, tiene que darle tiempo de descanso, deportes, música, todos estos campos son importantes, además del estudio. Así que hay que tener un balance en las tareas, ¿verdad?, que para que ellos se motiven a seguir participando. Porque muchas veces dicen, pues si yo lo que quiero es jugar en la NBA y soy un gran deportista. Ok, pero necesitas que te bequen y para tener una beca tienes que tener buenas notas y tienes que estudiar.
Así que llévelos desde ese punto de vista, de que ellos lo que quieran ser tienen que pasar por un proceso educativo para que puedan entonces ser exitosos. Ser un modelo a seguir, ¿ok? Ustedes, ¿verdad? Son el modelo de sus hijos y posiblemente ellos siempre van a estar influenciados por lo que usted le diga y por el compromiso que usted tenga para con ellos, ¿ok? Así que trate siempre de demostrarle, ¿verdad?, su amor, su empatía y ayudarlos a que ellos puedan seguir progresando. Ofrézcale el apoyo que ellos necesitan. Muchas veces no se atreven a decirle quiero hacer esto porque piensan que a lo mejor usted no va a estar de acuerdo con lo que ellos quieren estudiar o lo que ellos quieren ser en el futuro. Mire, piense en la felicidad de sus hijos. Yo creo que cuando nacen nuestros hijos, nosotros dejamos de ser nosotros para dedicarnos a que ellos sean felices y que puedan llegar a ser exitosos. Así que la manera de que ellos sean exitosos es que nosotros les brindemos el apoyo necesario para que ellos puedan realmente alcanzar el éxito. ¿Okay? Y como mensaje final, dudas, preguntas, comentarios. Tenemos un comentario de Berenice que nos dice, a mí me funciona mucho hablarle sobre el futuro y la importancia de sacar buenas notas para así alimentar más sus expectativas. También enseñarle que sacar buenas notas es un deber. Muy cierto. Adelante, Brenda, con el mensaje. Exactamente. Gracias por el mensaje. Y exactamente como ustedes, la única responsabilidad de ellos como estudiantes es estudiar, porque ustedes le dan todo. Le dan la comida, el teléfono, todo lo que ellos necesitan para vivir. Pues su única responsabilidad con los estudios. ¿De qué manera entonces, si yo estoy sacrificándome para ayudarte a que tú tengas una buena educación, pues de qué manera, ¿verdad? Tú como hijo, esa responsabilidad de poder hacerlo de manera correcta para que pueda ser exitoso, ¿ok? Y como mensaje de cierre, ¿verdad? Recuerden que el aprendizaje es un viaje que dura toda la vida. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿ok? No solamente en la sala de clases, fuera de la sala de clase, en el hogar, en el entorno social, se aprende todos los días algo nuevo. Así que implementar estas estrategias y hábitos de estudio, estamos sembrando semillas de éxito y de autosuperación en nuestros hijos, logrando que ellos vayan por el camino correcto y en un futuro brillante. Así que gracias por su dedicación y compromiso con la educación de sus hijos. Sigamos inspirando a las generaciones futuras para alcanzar su máximo potencial y éxito en su viaje educativo continuo. Así que si no tienen alguna duda, algún comentario, hasta aquí sería mi intervención en la noche de hoy. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Brenda. Vamos a darle la oportunidad a los papás. Tenemos muchos aplausos, parece que les gustó mucho. Gracias. Este es nuestro primer taller y nuestro deseo es que ustedes, además de hacer todo este esfuerzo por sus hijos que hacen el día a día, también ustedes reciban herramientas. Así que ese es nuestro fin. Y les iba a poner una notita por aquí. Si tienen algún comentario, levanten la mano, pero mientras tanto quiero recordarles que el segundo taller que se va a llevar a cabo es el martes 3 de diciembre y va a ser sobre el segundo tema más votado por ustedes, que es salud emocional, autocuidado y valores. Salud emocional, autocuidado y valores. Será el martes 3 de diciembre a esta misma hora sobre salud emocional. Se los estoy poniendo por aquí para que lo agarren de aquí mismo, lo pongan en su agenda, ¿vale? Hablando de agendas, ¿verdad? Así que por aquí tienen el recordatorio. También queremos recordarles que seguramente ustedes ya tenemos 24 padres que nos han respondido para enviarnos respuesta a nuestra encuesta que están recibiendo de parte de la señora Wanda Mojica. Aquellos de ustedes que puedan, por favor, contesten la encuesta. Se lo vamos a agradecer. Estamos aquí para mejorar y queremos escuchar de ustedes. Y saber también
qué opinan sobre todas las preguntas que vamos a ponerles, que tenemos en la encuesta. Bien, así que gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, papás? ¿Por aquí? ¿Alguna manita que se levanta? Si no, pues les damos las gracias a Alejandra, a Angie, a Ariana, a Coralis, a Idelis, a Ileana, a Yarinet, a Ginette, a Jennifer, a Lucas, a la profesora González y a Berenice. Y muchas gracias también a nuestra directora escolar Vanessa Santoni por estar aquí con nosotros esta noche y a nuestra instructora educativa Brenda López. Así que, papás, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguimos adelante. Gracias, Lucas. Excelente tema y desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a todos. Creo que llegamos al final. Agustín, estás en mute. Ahora. Listo, pues. Excelente, Brenda. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Yo creo que Agustín estaba tomando nota ahí para los nenes, ¿verdad? Bueno, yo lo grabo aparte. Voy a parar ya la grabación. La grabación. Brenda, solamente te iba a decir dos cositas. Uno es resumen.